Habitualmente, cuando observamos las grandes religiones, algunas dicen que, te mueres bien muerto, basta. Un día tal vez habrá la resurrección final, pero toma un boleto antes. Por otra parte, tiene las que te hablan de la reencarnación. Es muy extraño que en el cristianismo, si me acuerdo bien, hasta los años 1600, había una eventual posibilidad de reencarnación en los textos bíblicos y una encíclica papal decidió cambiar es decir, que antes que un papa se despertara con indigestión, teníamos derecho a reencarnarnos y luego nos sacaron este chiche. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Qué por curioso. Voluntad humana. Por voluntad humana, sí. De aquí vino una gran decisión, el cismo, creo que se llama así en la religión, el cismo. Es decir, algunos dejaron de admitir la infalibilidad papal. Estoy en esta lista personalmente y otros deciden que por comodidad hay que admitir la infalibilidad papal. Mira, que el Papa se la arregle con Dios es problema de él. A mí lo que me interesa es que con las experiencias de hipnotismo, de regresión en vidas pasadas que yo hice, tuve tantas evidencias, tanta realidad, tanta certidumbre de la reencarnación que finalmente para mí es una cosa totalmente indudable. No puede ser que la mitad de la humanidad esté convencida de la reencarnación y la otra mitad, porque tiene aparatos más lindos, envía cohete más lejos, ella tiene razón y no hay inmortalidad, en realidad. La gran aberración que de estos últimos años, la peor de todas, es este gran descubrimiento científico según el cual en alguna zona, en algún rinconcito del cerebro, hay una zona del espiritualismo. Es decir, el espiritualismo otra vez sería un hecho neuronal, algunas circunvoluciones extrañas, algún hecho bioquímico, y Dios existe en una zona del cerebro y así nomás. ¿No? Que es una ridiculez porque es muy probable que una zona especial del cerebro, del cual morimos con apenas un 10% utilizado, si te recuerdas bien, es muy probable que una zona del cerebro está especializada en las conexiones con el mundo invisible, pero que esté el mundo invisible limitado a esta zona cerebral es una aberración total. Hay una concomitancia, no hay una causalidad como los neurobiólogos intentan de proponerlo. Donde estés también en una posición de la terapia clásica. La reencarnación existe. Es una certidumbre absolutamente total para nosotros. No es un dogma, es algo que podemos experimentar. Ya una advertencia, yo no aconsejo a nadie buscar sus vidas pasadas él mismo. Yo estoy así en contra de las técnicas de renacimiento que practiqué, que conocí, yo he sido paciente también en y es cierto que una persona, mediante una hiperventilación, puede llegar a provocar una rememoración de vida pasada y puede ser catastrófico. Yo mismo, que practiqué en hipnotismo, tuve la suerte de tener un cierto nivel de ocultismo para controlar las consecuencias. Le voy a explicar por qué uno y otro son peligrosos. Sí. La gente lo toma como un viaje turístico en el pasado. Primero, el pasado no existe, todo vive en un presente eterno. ¿Qué significa? Que justamente es solamente nuestra conciencia que se mueve de un punto a otro, pero todo coexiste en un tiempo presente eterno, en realidad. Es la eternidad de la conciencia. Lo volveremos a tratar en otras emisiones, en otros momentos, lo que es la eternidad de la conciencia. Cuando una persona regrese 1200 años atrás, en lo que cree ser atrás, esta persona muy probablemente en esta época o fue maldita o tuvo contacto con seres negativos o probablemente fue una persona que ejercitó una profesión muy negra y esta persona trabajó con seres negativos que ellos son muy conscientes de ser eternos. Estoy diciendo en este momento que si ustedes escucharon bien la otra parte de la emisión, donde en la de Arena yo hablaba de los 7 vehículos, podemos perfectamente bien haber estado en contacto, generado, utilizado, sido víctima o sido autor de un daño hecho con uno de estos 7 vehículos, 1400 años atrás. Y el hecho que este ser negativo reencuentre nuestra conciencia 1400 años atrás hace que vuelva inmediatamente a atacarnos en la vida presente.
podemos sufrirlo actualmente. Entonces, muchas personas tienen enfermedad totalmente anormal, situación psicológica muy trastornada que no corresponden a nada, ni de su genética, ni de su histórica recién, ni del mundo relacional donde están. Son enfermedad totalmente anormal, reacción fuera de lugar, que no se explican por nada, absolutamente por nada, menos que estas personas fueron a una consulta de tarot, por ejemplo, por primera vez de su vida hace una semana, tocaron las cartas por primera vez de su vida porque una amiga la llevó allá y sin darse cuenta volvió a estar en contacto con una vida pasada. Sin darse cuenta fue atacada por un egregor del tarot. Hay muchos egregores negativos y positivos ligados al tarot y esta persona volvió a estar en contacto, se señaló, la reconoció una cierta egregor negativa del tarot y está enloqueciéndola lentamente desde hace una semana. Y en ese caso, profesor, ¿tenemos técnicas para revertir eso? Claro, hay un ritual de corte de vida pasada que se aplica muy a menudo en el instituto que corta justamente estos puentes accidentales. Dense cuenta que si ustedes escuchan esta emisión es que probablemente los fascina de un cierto modo estos mundos esotéricos, estos mundos paralelos, los ovnis, los extraterrestres, etc. Y probablemente ustedes ya fueron en contacto con seres de otro mundo, de otra época, en otras reencarnaciones. Si ustedes no creen en la reencarnación, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes no, aparentemente, creen que no corren riesgo. No importa que creen o no. Estos seres negativos con los cuales usted estuvo en contacto en el pasado pueden venir a atacarlo a cualquier momento. Yo voy a decir el otro lado de la medalla. También ustedes en el pasado pueden haber estado en contacto con seres altísimos de muy gran poder y también ellos pueden reconocerlos y venir a ayudarlos en esta vida. Esa conclusión, es la parte más linda, claro. La parte más linda. Conclusión, no intentan más personalmente a participar de una regresión en sus propias vidas pasadas. Sí pueden pedir a un vidente de hacer de observador y él regresar en las vidas suyas y él mismo ser el comentador. En terapia akáshica hay una tecnología muy desarrollada que permite visitar las vidas pasadas de una persona. Y llego a la conclusión, porque nos queda poco tiempo en realidad, vos leías el concepto de mortalidad o inmortalidad sobre pedido. ¿Podemos ser mortal o inmortal más allá de la infalibilidad papal? Sí. Y además solo depende de nosotros. Te explico por qué. La inmortalidad del cuerpo, ni hablar. No hablamos de ella, no importa además la inmortalidad del cuerpo. Estamos hablando de la inmortalidad de la memoria. Si una persona logra alcanzar un nivel de conciencia suficiente en su vida a entrar en una masa crítica que hace que cuando se va a desencarnar se lleva su memoria. Y cuando se reencarna reaparece con la memoria intacta. Los niños que nacen así se llaman niños de las estrellas, niño índigo, son reencarnaciones vivientes. Muchas películas han hablado de ellos, son seres muy venerados y por desgracia los aplastamos. Porque si este pobre niño nace con una memoria de vida pasada en una familia de ingeniero y médico muy moderno, muy tradicional, será aplastado como un panqueque. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen un niño que es muy extraño, que habla de cosas que no puede haber visto, que tiene reminiscencia, no lo aplastan, denle lugar e intentan explicarle cuanto antes la teoría de la reencarnación. Porque es cierto que si en esta vida ustedes pretenden a la inmortalidad, se puede. Es muy fácil. Trabajen 2 días de su vida, unos minutos, en dirección de su propio despertar espiritual, aprenden técnicas. Para propongo que hoy hablemos de un libro, justamente, tal vez, o la próxima emisión, que permite y va a desencarnarse tranquilo, feliz, sin gran estrés ni gran angustia, pero sobre todo se reencarnará con la memoria de esta vida y de las anteriores.